Hola a todos, bienvenidos a la celebración del primer aniversario del canal y muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, apoyando estos vídeos con vuestros likes y vuestras suscripciones. Desde aquí me quito el sombrero por la fantástica comunidad que habéis construido en tan poco tiempo. Y como hoy los protagonistas sois vosotros, vamos directos a vuestras preguntas. Empezamos por Jefferson Contreras. ¿Las plumbatas llegaron a usarse en conjunto con los pila? ¿Cómo se sujetaba el scutum? El mango horizontal se ve incómodo. Para el que no lo sepa, el pilum, del que hemos hablado en otros vídeos, era una jabalina arrojadiza de unos 2 metros de longitud, que los legionarios lanzaban sobre el enemigo en las fases iniciales del combate, mientras que la plumbata era un dardo de entre 30 y 60 centímetros diseñado para un alcance superior y para que cada soldado pudiera cargar un mayor número de ellos. En cuanto a la pregunta, la mejor y casi única fuente que tenemos que habla sobre el tema es Vegecio Renato, en De Re Militari, y lo que nos cuenta no es muy concluyente. La primera vez que habla sobre el pilum, dice que en la actualidad son raramente empleados por nosotros, y más adelante genera confusión al afirmar que el pilum en su época se conocía como spiculum, procediendo después a describirlo como un arma más pequeña. Esto podría implicar que aunque el pilum siguiera siendo utilizado de forma limitada, no fuera ya el mismo arma que usaban los astati y los príncipes, sino una evolución intermedia entre este y la plumbata. En cuanto al escudo, el mejor ejemplar que se conserva fue encontrado en Egipto, y como ya no tiene el umbo, que es la pieza de metal que deja ese agujero que veis en la imagen, podemos ver perfectamente la banda de sujeción horizontal. En términos prácticos, este tipo de agarre tenía la ventaja de que a la hora de marchar, el brazo podía estar completamente extendido, y a la hora de luchar, daba al soldado mucha más flexibilidad para usarlo de manera ofensiva si así lo requería la ocasión. Doctor Cronología pregunta: ¿crees que el curso de la historia hubiese cambiado si Aníbal, en las puertas de una Roma desguarnecida, hubiera atacado? La clave de la pregunta es que Roma realmente nunca llegó a estar desguarnecida, ni dentro ni fuera de sus murallas. Tras la batalla del lago Trasimeno, que fue el primer gran momento de vulnerabilidad, había 2 legiones en la ciudad, reclutadas ese mismo año, y otras 2 legiones en Arímino con el cónsul Cneo Servilio. Después de la batalla de Cannas, el otro gran momento de peligro, aunque no está claro si las 2 legiones de Roma continuaban estando allí o eran las que Lucio Postumio se había llevado al norte, sabemos que su enorme población hacía que la ciudad nunca llegase a estar verdaderamente indefensa. Además, los romanos demostraron que cualquier medida, por radical que fuese, era aceptable si contribuía a su supervivencia. Después de Cannas, incluso se reclutaron jóvenes menores de 17 años y se compró la libertad de hasta 8.000 esclavos para servir en el ejército. Y en cualquier caso, fuera de la ciudad había el equivalente a otras 2 legiones de supervivientes a la batalla en Canusium con el cónsul Terencio Varrón. En resumen, Aníbal nunca trató de asediar Roma porque hubiera sido caer voluntariamente en una trampa. Sus posibilidades de tomarla, a la luz de sus escasos éxitos en asedios de menor entidad, eran casi nulas, y sus posibilidades de rendirla por hambre eran aún más escasas, ya que con ejércitos romanos tras sus líneas, su aprovisionamiento habría sido mucho más difícil que el de la propia ciudad, que además contaba con el río Tíber y con la supremacía naval en el Mediterráneo. Katugaragar pregunta: ¿qué libros usas mayormente para tu bibliografía? ¿Y qué libros sobre estrategia y táctica recomiendas leer para la gente curiosa? Pues en el caso de la campaña de Alejandro, además de las fuentes originales, Arriano, Diodoro, Curcio Rufo y compañía, suelo usar The Genius of Alexander the Great, de Nicholas Hammond, y A History of the Origin and Growth of the Art of War, de Theodore Dodge. Hay muchas cosas de ambos con las que no coincido o que están desactualizadas, pero su manera de describir las batallas, especialmente en el caso de Dodge, es la que nos encanta a los aficionados a la táctica y la estrategia. De la Segunda Guerra Púnica tengo varias referencias, pero recomiendo Hannibal's War de Lazenby, porque lo escribió justo como creo que debería hablarse sobre historia, mencionando en todo momento las fuentes originales para que el lector sepa de dónde sale cada parte de la información. En cuanto a la segunda pregunta, recomiendo Eneas el Táctico, Asclepiodoto y Onasandro, que suelen publicarse juntos en un solo volumen y son manuales de táctica escritos entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo. Por ese motivo nos dan una visión mucho más limpia y auténtica sobre el pensamiento táctico de aquella época. Vais a ver que, por ejemplo, hay páginas enteras dedicadas a lo que deben hacer y lo que no deben hacer los defensores en un asedio, que nos parecerán obviedades con la mentalidad de un táctico del siglo XXI, pero que en el día a día de aquellos tiempos eran la causa principal de que cayera una ciudad. Alex Cebas nos lanza varias preguntas, vamos en orden. ¿Cuál crees que es la civilización del mundo clásico que más infravalorada está? En mi caso tengo claro que las culturas de Oriente Medio han sido siempre las más castigadas, y aquellas cuyo recuerdo ha sobrevivido de una forma más distorsionada.
Desde los libros hasta el cine, civilizaciones tan impresionantes como la de los aqueménidas o los partos son representadas siempre como imperios de esclavos y salvajes. Y la culpa no es solo nuestra, que lo aceptamos sin más, sino de nuestra herencia cultural. Casi todas nuestras fuentes son griegas o romanas, y para ellos estos pueblos eran semidesconocidos, aterradores y con bastante frecuencia también agresores, y eso es lo que nos han transmitido con sus relatos. Pero no hace falta investigar mucho para saber que Roma estaba a la cabeza en lo que a civilizaciones esclavistas se refiere, o que Esparta, tan admirada y encumbrada en el siglo XXI, no solo era esclavista, sino que en determinados momentos de la historia fue más dañina para Grecia que los propios persas. La segunda pregunta la vamos a responder más adelante en la sección dedicada al canal y su futuro. En cuanto a la tercera, ¿quién fue el mayor héroe de Roma y por qué? En mi opinión, y esto es discutible, fue Escipión el africano. No se me ocurre un momento más delicado para el futuro de la ciudad que la Segunda Guerra Púnica, y este hombre fue el que contribuyó en mayor medida a la derrota de Cartago. Pregunta de Obi. Considerando como periodo la época desde la Grecia clásica hasta el Alto Imperio Romano, ¿cuál consideras que fue el avance técnico-militar más determinante? A esta pregunta la verdad es que le he dedicado bastante tiempo porque me parecía muy interesante, y comparando un ejército de hoplitas del siglo IV a.C. con una legión del Imperio Romano del siglo I, veo tres mejoras significativas: la profesionalidad de los soldados, el uso de armas combinadas, es decir, la integración a nivel táctico de las diferentes unidades de combate, caballería, infantería ligera e infantería pesada, y para mí la clave de todo, la red de comunicaciones. Muchos habréis escuchado el dicho de que los aficionados hablan de estrategia, mientras que los expertos hablan de logística, y el mayor avance en el terreno de la logística fue la inmensa red de calzadas que conectó todo el imperio, permitiendo que los ejércitos pudieran desplazarse rápidamente allí donde hicieran falta, y después recibir provisiones para su mantenimiento. Eso permitió también que las legiones se convirtieran en fuentes de poder disuasorias, que no siempre tenían que recurrir a la lucha para solventar un conflicto, lo que significaba reducción de costes tanto económicos como humanos. Rodrigo Alvarado. ¿Qué batalla admiras o gustas más de la época antigua, Edad Media, moderna y contemporánea? ¿Qué opinas sobre esa división de edades usada hasta la actualidad por algunos historiadores? No tengo una batalla preferida para cada época, pero si tengo que darte una favorita, por feo que suene tener una batalla favorita, sería la cuarta de Kawanakajima, de 1561, porque me apasiona el periodo Sengoku, porque Kenshin Uesugi y Shingen Takeda son mis dos daimyo preferidos de esa época, y porque según se cuenta, aquel día ambos se vieron las caras en combate singular. Sobre la división de edades que comentas, no le encuentro más pega que el hecho de que a mí no me sirve para nada, ya que los temas que estamos tratando en el canal estarían todos dentro de la antigüedad clásica. Como subdivisión de esa parte de la historia, sí que encuentro útil la que distingue entre Grecia clásica, periodo helenístico, República Romana, Alto y Bajo Imperio. Solo es válida para una región concreta del mundo, pero mientras sea la región de la que estamos tratando nos va perfecto. Como curiosidad, el sistema japonés siempre me ha parecido muy ordenado, pero incluso ahí, a efectos de lo que nos interesa en el canal, acabamos hablando de épocas como el Sengoku o el Bakumatsu que no aparecen en las tablas oficiales de eras y periodos. José A. G. Varela. ¿Por qué el centro de Italia nunca se alió con Aníbal dejando a los romanos a su suerte? Yo diría que los itálicos, la mayoría de ellos al menos, no rompieron su vínculo con Roma porque tenían más en común con ellos que con el ejército multicultural de los cartagineses. Y aunque menos noble, el miedo a las represalias también sería un factor muy importante. El caso de Capua es un ejemplo muy bueno. Era la segunda ciudad más poderosa de Italia, pero sola no representaba ningún peligro. Aliándose con Aníbal, incrementaban las posibilidades de éxito de los cartagineses, pero al mismo tiempo requerían su presencia constante para que los romanos no cayeran sobre ellos para vengarse. Imaginad que hubieran sido dos ciudades itálicas las que cambiasen de bando. Aníbal no habría podido defenderlas a ambas simultáneamente y tarde o temprano habrían sufrido la ira de Roma. El señor Datos Borrados nos pregunta: ¿por qué los arqueros y la infantería ligera tienen símbolos distintos? ¿Y por qué los hoplitas cuentan como infantería pesada, pero los piqueros tienen su propio símbolo? Aquí hay que aclarar que los vídeos de Alejandro, donde las fuentes son muy específicas con las funciones de cada unidad dentro del ejército, hago una distinción mucho mayor que los de Roma o Grecia. Por ejemplo, los honderos baleares de Cartago se incluyen en las mismas acciones que los jabalineros, y aunque funcionaban de manera diferente, distinguirlos en los esquemas solo complicaría el seguimiento de la batalla, así que englobo a ambos en el símbolo de infantería ligera. Sin embargo, en la campaña de Alejandro, Arriano es tan concreto que podemos diferenciar fácilmente en qué operaciones intervenían los arqueros macedonios, en cuáles los cretenses, qué hacían los jabalineros tracios y qué misiones desempeñaban los jabalineros agrianos. En la batalla de Isos, que es la que veis en la imagen, tuve que añadir incluso letras para no inventarme más símbolos.
pero generalmente simplifico con uno para los jabalineros y otro para los arqueros. Y en cuanto a la distinción de los falangitas y los hoplitas, en las batallas de Alejandro la formación de falange era el estándar de la época, tanto en el ejército macedonio como en el persa. Así que ahí la distinción más relevante es la de los falangitas, que en el campo de batalla se comportaban como un muro más estático que el de los hoplitas tradicionales griegos o los lanceros persas. Sirocco pregunta, ¿quiénes son los 3 mejores historiadores que conoces? No por algo específico, sino por su aporte a la comunidad y lo acertado de sus predicciones. ¿Y qué 3 consideras menos fiables o más desacertados de todos? Pues sin distinguir entre modernos y clásicos, la verdad es que no he encontrado ninguno con el que esté de acuerdo en todo, y que siempre me saque de dudas cuando hay teorías opuestas, pero voy a destacar a estos 3. En primer lugar, Cromeyer, porque sus análisis de las batallas, aun limitados por la información de la que disponía hace 100 años, siguen siendo utilizados en la mayor parte de los casos. Están ampliamente documentados a nivel fotográfico y cuentan con una bibliografía espectacular. Me gusta Wallbank porque es un buen moderador entre los historiadores, y cuando elige una u otra teoría, lo hace exponiendo tanto los puntos débiles como los fuertes. No suele radicalizarse en ningún sentido, y eso es justo lo que yo intento imitar en los vídeos del canal. Y por meter a uno clásico, me quedo sin lugar a dudas con Polibio. No es ni mucho menos infalible, pero hace más de 2000 años ya era capaz de hacer análisis y llegar a conclusiones usando métodos muy parecidos a los de los historiadores modernos. Además era militar, fue parca de la Liga Acaya y vivió muy cerca de los acontecimientos que describe, por lo que su visión es de un valor incalculable. De los desacertados no te voy a dar un top 3 porque no se me ocurren muchos nombres que deban estar ahí, pero ya sabéis por mis vídeos que no soy muy fan de Apiano, al menos en lo referente a la Segunda Guerra Púnica. Muchas veces da la sensación de que leyó a Tito Livio o a Polibio o a las fuentes de estos y luego se puso a escribir de memoria con lo que recordaba. Dicho esto, creo que ninguna fuente es inservible y que cuando su narración no contradice a sus predecesores, a veces hay detalles que pueden ayudarnos a llenar los huecos de Polibio y Tito Livio. Eduardo Fernández pregunta, ¿crees que el plan de Aníbal de asaltar Italia por el norte pertenecía inicialmente a Amílcar y que no pudo llevarlo a cabo por su muerte? ¿Y crees que el mundo conocido hubiera sido muy distinto del actual si hubiera sido Cartago el vencedor del conflicto? La pregunta de Amílcar es difícil de responder, aunque yo no he visto indicios claros en esa dirección. Si alguna vez se le pasó por la mente, no parece que fuera más allá de quedarse en una idea, ya que cuando Aníbal se puso al frente, fue él quien estableció los primeros contactos y acuerdos con los pueblos del norte de Italia, antes de su partida. En cuanto a la otra pregunta, desde luego el mundo de hoy sería culturalmente diferente con la derrota de Roma en la Segunda Guerra Púnica. En esa línea temporal alternativa, imagino un Cartago que domina el Mediterráneo a nivel comercial, pero no mediante ocupaciones militares. Roma pudo expandirse como lo hizo, al menos en sus inicios, gracias a la población de Italia, mientras que Cartago dependía de alianzas frágiles con pueblos con los que culturalmente compartían muy poco, y complementando sus tropas con mercenarios que solo servían por dinero. Por esa razón creo que Italia se habría quedado para los itálicos con una Roma derrotada, y quién sabe si entonces habría sido Capua o la propia Roma de nuevo la que se hubiera alzado para desafiar a los cartagineses. Javier Do pregunta, ¿cuál ha sido el mejor estratega en batalla en las diferentes épocas de la historia? Para esta te voy a dar 2 respuestas, porque en batalla normalmente estaríamos hablando de un táctico, mientras que estratega sería más a nivel de campaña. Como táctico, para mí el más grande fue Aníbal, eligiendo el terreno, buscando siempre ventaja para sus hombres, conociendo sus unidades y sabiendo explotar las fortalezas de cada una, y no menos importante, conociendo al enemigo y aprovechándose de sus vulnerabilidades. Cuando Aníbal estaba al mando, sus hombres podían estar seguros de que sabría maximizar sus opciones de victoria. En cuanto a estratega, me quedo con Alejandro Magno, por su combinación única de ambición, determinación y brillantez logística. AMS Fontaine, ¿has jugado algún juego de mesa u ordenador sobre esta época aparte del Ron Total War? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos o cuál recomendarías? De juego solo he probado el Ron Total War, he jugado al original y al Ron 2 y ambos me parecen fantásticos, especialmente el segundo. Y aunque no es de esta época, me gusta recomendar el Hearts of Iron 3, por la profundidad que tiene a nivel estratégico, político y logístico. De guerra es sin duda mi juego favorito de todos los tiempos, así que si estáis abiertos a salir del periodo clásico y os gusta el micromanagement, con este juego vais a alucinar. Tío Antonio pregunta, ¿qué tipo de armadura y armamento llevaban los cartagineses? Unos dicen que había piqueros, otros que usaban escudos blancos, etc. Las fuentes clásicas son bastante ambiguas a este respecto, pero generalmente se acepta que los africanos o libiofenicios iban equipados a la manera de los hoplitas griegos. En primer lugar, porque en ausencia de otra información, la lanza era el estándar de armamento en el mundo clásico, tanto en Grecia como en la región de Fenicia y el Oriente Próximo.
En segundo lugar, Jantipo de Laconia, un espartano, entró en juego durante la Primera Guerra Púnica, entrenando y comandando al ejército cartaginés contra Roma, algo que solo habría tenido sentido si este hubiera estado formado por hoplitas. De no ser así, Jantipo habría tenido poco que aportar procediendo de la doctrina militar espartana. Y en tercer lugar, Polibio emplea por primera vez en su obra la palabra falange 3 veces para referirse al ejército cartaginés de Jantipo, en la batalla del Bagradas. Entre ese libro y el de la Segunda Guerra Púnica, solo la repite para hablar de tropas macedonias o griegas. Sobre los escudos blancos, la tradición proviene de Plutarco y de su descripción del equipamiento de la banda sagrada de Cartago. Esto no implica que los escudos de los libiofenicios, más de un siglo después, fueran del mismo color que los que había empleado este selecto cuerpo de hoplitas. Señor Gato Negro pregunta: ¿de dónde sacas la bibliografía? Siempre he querido leer algunas fuentes históricas, pero he tenido dificultades para encontrarlas aunque fuera en inglés. La forma más fácil es empezar por Wikipedia. Cualquier tema que te interese, echa un vistazo a la sección final de la entrada y verás una selección de libros y artículos sobre el asunto. Por ejemplo, aunque yo ya uso a Lazenby con regularidad, si buscamos sobre la batalla de Geronium, llegamos a su libro sobre la guerra de Aníbal. Desde ahí, la propia narración y las notas de cada capítulo nos llevan a otros libros y artículos. Después podemos volver a Wikipedia y seguir ampliando. Fijaos que aquí hay otros nombres que suelo usar en el canal como Goldsworthy, Dodge o Delbruck, y también las fuentes históricas originales como Tito Livio. La parte más difícil es la de encontrar algunos de los artículos o los libros. Los más antiguos, con los derechos de autor ya vencidos, suelen estar disponibles gratis en Online Archive, del que os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Pero otros hay que comprarlos y no son nada baratos. Y desde luego, aunque sea una verdadera lástima, hay que tener un nivel bueno de inglés para poder tener acceso a la inmensa mayoría de contenidos. Ernesto Daniel Alvarado: en un posible enfrentamiento entre Aníbal y Julio César, ¿quién ganaría? ¿Estás de acuerdo con el top 3 de generales que Aníbal le dijo a Escipión? Y de no estarlo, ¿cómo lo formarías con los generales hasta la época de la Segunda Guerra Púnica? Entre Aníbal y César dependería de muchos factores, al margen de la habilidad de los generales. A mi parecer, Aníbal fue un mejor táctico, pero solo con táctica no se gana una batalla. Habría que ver con qué unidades cuenta cada uno, sobre quién pesa la urgencia del enfrentamiento, en territorio de quién están sus ejércitos, etc. En cuanto al ranking de Aníbal, que si recordáis era primero Alejandro, luego Pirro y después él mismo, creo que fue un poco modesto. Para mí, en el momento en que supuestamente tuvo lugar esa conversación, el mejor general habría sido Alejandro, el segundo Aníbal y el tercero Pirro. Valentino Civitaré se pregunta: ¿qué ves en la guerra de estos tiempos que llama de esta forma tu atención? ¿Alguna batalla o personaje histórico en específico que te haya dicho con esto debes seguir? En el caso de Roma siempre me ha gustado el orden y la organización de sus legiones, su estructura y el hecho de que hace tantos siglos un ejército pudiera funcionar de una forma tan parecida a los modernos, con agrupaciones militares permanentes que usaban sus propios nombres, sus propios símbolos y compartían una historia, que podía despertar respeto o admiración entre sus contemporáneos. De la misma forma, me interesa la Grecia clásica porque me gusta la figura del hoplita, y la Macedonia de Alejandro porque su padre creó el mejor ejército que el mundo hubiera conocido y su hijo lo llevó hasta los confines del mundo, desafiando los límites de la logística. Javier Martínez: ¿cuál consideras que es el mejor táctico de la antigüedad? Aquí rescato mi respuesta de antes. Para mí el mejor táctico de la antigüedad fue Aníbal, el mejor estratega Alejandro Magno. John Soto envía 3 preguntas. Vamos con la primera. ¿Crees que Aníbal podría haber ganado ante Roma? Si entendemos ganar como derrotar militarmente a Roma y tomar la ciudad, mi respuesta es que no. Ahora bien, si entendemos ganar como conseguir la rendición de Roma e imponer sus propias condiciones de paz, creo que sí era posible. La segunda pregunta: ¿crees que Alejandro Magno lo asesinaron o murió enfermo? Apostaría mucho dinero, si lo tuviera, a que lo asesinaron sus propios oficiales. En la película Alexander, Clito lo explica muy bien. Con Alejandro al mando, todo lo que podían esperar del futuro era morir en combate o conseguir el gobierno de alguna provincia en los confines del mundo conocido. Y la tercera pregunta: ¿crees que Escipión el africano recibió sobornos y por ello tuvo que exiliarse, o fue una estratagema de sus detractores? Esta me parece mucho más difícil de responder y espero poder dar una opinión más razonada cuando lleguemos a ese capítulo en los vídeos del canal. Por el momento te respondo con otra pregunta. ¿De verdad fue un exilio? Ignacio Castizo: a mí me gustaría saber cuál es tu general español favorito, si es que tienes alguno. Pensando en cómo responder a esta pregunta, me he dado cuenta de que ninguno de los periodos históricos en los que hablaríamos de generales realmente españoles, salvo que me aceptes a Trajano, me ha llamado nunca la atención. Quizás sirve también de crítica al sistema educativo español y a la forma en la que se enseñaba historia en los colegios cuando yo estudiaba.
No creo que sea coincidencia que la reconquista de los reyes católicos, la conquista de las Américas, las guerras carlistas, la guerra de independencia, la de Cuba, etc., me generen más rechazo que interés. Mi primer contacto con todas ellas fue un libro enorme de historia y un montón de fechas estúpidas que memorizar para no recordar ninguna 20 años después, así que quizás no sea tan sorprendente. Pedro Timón pregunta: ¿cuál es tu batalla favorita de Alejandro y por qué? A mí la que más me gusta es la de Gaugamela, por la táctica, por la evaluación controlada del riesgo que hizo Alejandro y por lo decisiva que fue dentro de la campaña. José Balmont: si tuviera que apostar en una guerra a Escipión el Africano o Alejandro, en un teatro de operaciones neutro, sin ventajas logísticas, con un ejército similar en número, ¿quién crees que se impondría? Con tanta igualdad de condiciones, la diferencia hubiera estado en los pequeños detalles, y en ese caso yo habría apostado por Alejandro, porque los mandos intermedios del ejército macedonio me parecen muy superiores a los del ejército romano de Escipión, y sobre todo, mucho más capaces de actuar con independencia de su comandante, lo que sería muy útil en una campaña larga. Para mí, una prueba de su capacidad de liderazgo es que tras la muerte de Alejandro muchos de ellos contaron con los seguidores y el carisma necesarios como para disputarse el imperio del difunto rey durante 50 años. En Isos vemos ya 3 de ellos, comandando personalmente algunas de las unidades, y conforme avanzó la campaña, fueron apareciendo más, especialmente en el círculo de guardaespaldas y amigos de Alejandro. Si me preguntas a nivel táctico, en una batalla entre su ejército y las legiones de Roma, no me atrevería a aventurar un resultado. La batalla de Cinoscéfalas no es una referencia apropiada, ya que sería asumir que Alejandro, tras 130 años de evolución militar y sabiendo cómo operaba una legión, se hubiera mantenido fiel a la rígida falange. Tened en cuenta que ya antes de su muerte pensaba experimentar con una falange mixta de piqueros e infantería ligera. Este es un ejemplo claro de que su mente no era comparable a la de los reyes de Macedonia en la época del auge romano, así que hubiera sido muy interesante verle afrontar un reto tan complicado. Pasando ahora a las preguntas sobre el canal y su siervo, cuya voz es la que escucháis, Antoine Colette pregunta: ¿eres historiador? ¿Cuál es tu currículum para llegar a conocer tantas fuentes? Lo habéis preguntado alguna otra vez en los comentarios, pero no soy historiador ni he estudiado la carrera de historia. Solo soy un gran aficionado que dedica un porcentaje inmenso de su tiempo libre a leer sobre historia. Jesús León pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas a hacer un vídeo de estos magníficos que nos compartes? Pues no mentiría si digo que prefiero no saberlo. Tengo un trabajo a jornada completa y probablemente dedico el 70% del tiempo restante a la historia, tanto para hacer los vídeos como por entretenimiento personal. Si divido el proceso en fases, la primera es la de documentación y suele tardar una semana. La segunda es la de preparar las diapositivas en Photoshop y pueden ser 3 o 4 días. Luego viene la grabación y edición del audio, un día, las capturas de vídeo del ROM Total War, un día, y el montaje otro día. En vídeos muy complejos como el del cruce de los Alpes o lago Trasimeno, donde hay muchas teorías y muchas fuentes que explorar, la fase de documentación se puede alargar a 2 semanas. Allrounder pregunta: ¿tienes algún límite histórico cronológico previsto para el canal? Tal como lo has iniciado, sería espectacular si continuaras hasta el fin del Imperio Romano de Occidente o incluso el de Oriente. Pues los límites históricos van a depender realmente del tiempo que me mantenga motivado para seguir haciendo vídeos. Para que lo tengáis en cuenta, las épocas que más me gustan y sobre las que más he leído son la Grecia clásica, República y Alto Imperio Romano, periodo Sengoku japonés y Segunda Guerra Mundial. Como el ritmo que llevo es de un par de vídeos al mes, vamos a estar muy centrados en Grecia y Roma, al menos a corto o medio plazo, pero con el tiempo se irán acabando las batallas y campañas de este periodo y tendré que desplazarme a otros. José Luis Ramón pregunta: ¿cómo llegó a ti este afán por la historia? ¿Cómo sabes tanto de Roma? La verdad es que todo empezó con el cine. Desde pequeño me han gustado las películas de romanos y en especial Ben-Hur y Quo Vadis son mis dos preferidas, hasta el punto de que las veo todos los años sin excepción. Desde ahí empecé a interesarme por el Imperio Romano, usando lo que tenía a mano en aquella época, que serían enciclopedias y documentales. Luego empecé a leer algunos libros de la editorial Osprey, mucho más específicos, y hace 2 o 3 años me pasé a la bibliografía más académica, explorando las tripas de JSTOR. Mariety202 pregunta: ¿vas a crear un canal de Discord? Quizás más adelante, porque ahora mismo prefiero que las conversaciones se concentren en los vídeos y la comunidad, ya que eso ayuda a crecer el canal e invita a la gente a participar más. Javier Amador pregunta: ¿para cuándo la guerra de Troya? La verdad es que ese es un vídeo que tengo pensado hacer y que además me parece muy interesante. Encima tenemos un Total War de la guerra de Troya que facilitaría la recreación de las escenas de combate. Tengo que darle una vuelta a la manera de abordarlo, pero os garantizo que lo tengo en el radar. Telmo JC pregunta: ¿eres historiador? Otra duda es el origen de tan excelente bibliografía. ¿Y has pensado en introducir diálogos a cámara? Las 2 primeras preguntas ya las he respondido, así que nos quedamos con la tercera.
Entiendo que los diálogos a cámara dinamizan un poco más la narración, especialmente cuando hay un discurso largo y una imagen estática, pero prefiero no distraer. Además, las grabaciones serían bastante más lentas y el montaje una auténtica pesadilla, moviendo la ventanita en la que aparezco yo para que no tape las imágenes. Pedro Gispecuri pregunta: ¿en algún momento analizarás las incursiones bélicas de Erwin Rommel en la Primera Guerra Mundial basado en su libro Infantería al ataque? De entrada tengo que decir que no he leído su libro, pero me lo apunto porque seguro que es interesante. A largo plazo es muy probable que incluya guerras modernas en el canal, aunque la parte de recreación y uso de imágenes sin propiedad intelectual va a estar más complicada. En cualquier caso, al menos como pienso hoy, hay otras épocas que intentaría cubrir antes de llegar tan adelante en el tiempo. Next Vikingo pregunta: ¿en algún futuro hablarás sobre las guerras napoleónicas con sus batallas y sus grandes hazañas, o solo tendremos series de la antigua Roma? Fuera de las épocas y campañas que ya he comentado que me gustan, desde un punto de vista bélico, las guerras napoleónicas estarían probablemente a la cabeza del resto, aunque no sé cuándo les llegaría el turno. Además, contamos con un Napoleón Total War que nos vendría de perlas para recrear las escenas de combate. Alonis nos hace varias preguntas, así que vamos una a una. ¿En adelante debemos pedir campañas o tienes contemplado hacer vídeos de batallas aisladas? En los comienzos del canal experimenté un poco con esto y la verdad es que resulta mucho más rápido y eficiente seguir el orden de la campaña, porque puedo reutilizar mapas, el contexto viene de los vídeos anteriores y la documentación es más manejable al tratarse de los mismos autores. Segunda pregunta: ¿has considerado hacer un libro ilustrado con el recopilatorio del contenido de tus vídeos? Lo del libro ilustrado admito que suena muy bien, pero implicaría poner en pausa el canal durante muchos meses y eso es algo que ahora mismo no me planteo. Tercera pregunta: ¿tienes contemplado algún método de interacción con la comunidad? Pues por el momento voy a usar los propios comentarios de los vídeos y sobre todo la sección de comunidad de YouTube. En un futuro habilitaré la opción de unirse al canal con algunas ventajas para los miembros, pero quedaos tranquilos que el contenido histórico estará siempre abierto a todo el mundo y no habrá vídeos exclusivos de pago. Y para acabar, aquí hay 3 preguntas que podemos responder conjuntamente, y que se resumirían en si tengo pensado hacer vídeos sobre las batallas medievales. La verdad es que por alguna razón que no comprendo del todo, la época medieval nunca me ha llamado mucho la atención, a pesar de que mis obras favoritas de literatura fantástica, como Canción de Hielo y Fuego o El Señor de los Anillos, se ambientan en equivalentes a nuestra Edad Media. Dicho esto, mientras el canal me motive y siga activo, llegará un punto en que se me agoten los clásicos y tenga que pasar a otras épocas, y ahí no voy a cerrarme las puertas de ninguna. Y hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto, ahora sí sin más dilación, en la batalla de Cannas. Os esperaré con los brazos abiertos. Un saludo y hasta la próxima.